que estamos sentados ahora. La abuela sí. estaba ya cansada de estar parada. Estamos grandes, ¿no? Ese Claro. tipo de cosas son, después de tantas horas uno empieza a sentir un poquito. Pasa que Diego Strauss, como es Claro, joven, claro, ¿entendés? claro. Ese Unas es el pilas problema. del No tipo estaría tremendo. escuchando, chicos, sépanlo. Se me acaban de terminar las pilas de la cuca. Así que en un ratito... Ahí está encendido, ahora sí. Sí, bueno, ahora se va a Lo apagar. apagó y no se había dado cuenta. Bueno, vamos con el debate político en minuto a minuto, como es habitual los domingos aquí, generalmente lo hacen con Robertito y con Avi, de vacaciones, próximamente de vacaciones aquí la compañera, pero hoy nos toca un debate político más para charlar de la actualidad de lo que se está viviendo en nuestro país. Exactamente, y vamos a empezar ya de por sí a presentar. A ver, tenemos un montón de gente y una señora, señorita. Muy bien, Carla, ¿cómo te va? Bien, vamos a empezar por las mujeres. No te olvides el micrófono, Carla. El micrófono, Carlita. Ahí está. Creo que es el destino de muchas mujeres, está prendido, ¿no? Sí. Sí. Así marcar como eso de que somos las únicas en mesas de hombres y demás, pero bueno, espero que no haya diferencias para ninguno. Para nada. Vamos a saludar mientras tanto. Sebastián Cao, Guillermo Justo Chávez, Gustavo López, bueno, Carla Pitiot, que es la que acabamos de saludar, y Nicolás Tauber. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, recién teníamos a gente del Ministerio de Trabajo que verdaderamente le está pasando complicada porque son muchos trabajadores que no saben qué es lo que va a suceder mañana. ¿Cómo ven todo esto? La fusión de las secretarías, pasada del ministerio, los ministerios, el ministro que es secretario, pero que ahora, bueno, por lo que nos estaban contando los chicos, hay como una especie de de categoría, para que continúe siendo por ingresos con el salario del ministro. A ver, ¿querés que empecemos por este lado? Bueno, dale, a ver. Bien, Gustavo. A ver, yo lo veo con preocupación. Si es solo una cuestión de rebajar un sueldo y acomodar en 10 ministerios los que eran 21 ministerios, no hay problema. Yo creo que acá hay, primero, una decisión política de qué queda a la cabeza y qué queda relegado. Entonces, que en educación esté en ciencia y tecnología y cultura, implica para ciencia y tecnología que seguramente el ministro de Educación no le va a dar la importancia que tenía cuando tenía autonomía y va a tener problemas presupuestarios, porque la mirada va a ser otra, y ni que hablar de cultura, que durante décadas dependió de educación y después dependió de manera directa como secretaría de la presidencia. Entonces yo creo que hay primero una decisión política de a qué le vamos a dar importancia y a qué no. Segundo, el temor de miles de despidos. Uno desea, vamos a hacer lo imposible desde la oposición para que esto no ocurra. Reducción de daños, más gente en la calle. Y tercero es, bueno, el rol del Estado, la funcionalidad del Estado. Acá me parece que esto se mezcla con el modelo económico que estamos viviendo. Durante semanas estuvimos muy preocupados por el tema del dólar, porque la economía está atada al dólar, pero esto es como el árbol y el bosque. El bosque es el modelo económico. Si el dólar se calma, ¿qué quedó del modelo económico? Las únicas medidas que anunció el gobierno son fiscales para contener al dólar y para contener a los sectores más bajos, 2 bonos. La pregunta es, ¿qué vamos a producir? ¿Qué hacemos con el mercado interno? ¿Cómo cuidamos el trabajo? ¿Qué hacemos con la apertura de las importaciones? ¿Las vamos a cerrar? ¿Las vamos a controlar? ¿Con la fuga de capitales? Nada de eso está dicho en nada del gobierno. Y en el medio es el peligro de perder fuente de trabajo. A ver, ¿quién sigue? Y yo, de alguna manera, para seguir con el análisis de Gustavo, comparto esta idea de que en realidad el tema de los ministerios tiene que ver con algo mucho más profundo, que es el esquema que ha planteado el gobierno desde un principio, que es el de financiarización de la economía. Esto lo que ha hecho, digamos, es como 2 cuestiones centrales. Una, el ataque, digamos, al corazón del Estado, plasmado en la reducción de los ministerios y, por supuesto, la degradación de ejes fundamentales en lo que tiene que ver con el futuro de la Argentina en términos de desarrollo, como por ejemplo la ciencia y la tecnología. Eso es un tema. Por otro lado, digamos, ese ataque al Estado va de la mano también con esto de la financiarización digamos, del modelo macrista, es el ataque a la matriz productiva, que es la clave para el desarrollo de un país y la clave para lo que es fundamental. Y que me parece que hay que poner el eje en todos los gobiernos que se jacten de representar a quienes lo votaron, que es defender el trabajo. O sea, nosotros hoy lo que tenemos que pensar es de qué manera vamos a defender el trabajo argentino
cuando minuto a minuto, haciendo alusión al programa, vemos que se pierden fuentes de trabajo. Entonces, la realidad, y con esto quiero ser breve y no quiero ser reiterativo, está ya sobrediagnosticada por quienes estamos en la oposición. Entonces, lo que nosotros hoy tenemos que pensar es de qué manera empezamos a pensar alternativas para lo que viene y para de qué manera vamos a recibir el país cuando el 10 de diciembre de 2019 se vaya este gobierno. ¿Están de acuerdo? A ver, en principio no estoy de acuerdo. Me parece que lo que busca el presidente acá es tener más cerca a los tomadores de decisión, a los que le reportan. Obviamente no es lo mismo trabajar con 23 ministerios que trabajar con 10, ¿sí? En segundo lugar, el gobierno desmintió que vaya a reducir fuentes laborales. Habría que ver si es necesario reducir planta política, que no es lo mismo que trabajadores de carrera. Pero por ahora no. ¿Planta política? Asesores, gente que viene... O sea, esto que cada funcionario que viene trae sus propios asesores y van quedando... Ya se había anunciado, ¿no? Un poco eso. Bueno, a ver, eso va formando capas geológicas en el Estado que termina siendo un terrible elefante que hay que financiar, ¿sí? Pero hasta ahora se desmintió eso de que se va a desfinanciar. Segundo, que un ministerio agrupe varias tareas. Los países con mayor libertad, mayor PBI, no tienen esta estructura de ministerios, tienen 10, 8 y trabajan perfectamente y no dejan de relegadas funciones del Estado. ¿Y por qué crees que se generaron y se crearon tantos ministerios cuando asumió el presidente? A ver, desde nuestra visión desde mejorar, la verdad que no preferimos un Estado más chico. Calculo que habrá, como se mencionó hace poco, o sea, hubo un error de diagnóstico, se creyó que se podía continuar con esta política que venía ya desde antes de que asumiera Cambiemos. Y bueno, la realidad demostró que no, que hay que acelerar los cambios y no retrasarlos. Sí, me parece que hay, por supuesto que hay un reconocimiento de error de diagnóstico. Si se equivocaron y lo reconocen, el tema es que no podemos vivir en prueba y error todo el tiempo. Ahora se achican ministerios, pero fue el gobierno del Macri el que amplió la cantidad de ministerios y ellos venían preparándose supuestamente para hacer gobierno durante mucho tiempo y viéndose en otros países también supuestamente más organizados a nivel gestión y fallaron. Sacan ahora retenciones cuando en realidad en su momento las liberaron, o sea, sistemáticamente estamos viviendo en los últimos meses, por no decir en el último año y medio, reconocimientos de errores de gestión muy groseros que no impactan mínimamente en un tema de comunicación entre el presidente y las personas que tienen cercanas o no cercanas. Impactan en el bolsillo de la gente, impacta en los trabajadores, impactan en los que pagan tarifas, en los que tienen pequeñas y medianas empresas, que ven que en un contexto como en el que estamos viviendo desde hace muchos meses, que tiene que ver con una inflación galopante que no la pueden parar y que para el gobierno, cuando asumió Mauricio Macri, dijo que para él era un tema menor porque era algo totalmente manejable, están viendo que se escapó. Yo veo para responder sobre todo a la pregunta que hiciste, porque me parece que es todo... engloba muchas cosas lo que comentaban los compañeros del Ministerio de Trabajo. Engloba una sensación y una situación de una gran incertidumbre, de los trabajadores, no solo del Estado, sino también de los trabajadores de privados. Hay una gran parte de la sociedad que tiene una gran decepción con este gobierno. Entonces me parece que tenemos que mirar desde todos los roles que nos toca jugar, en nosotros desde la oposición, el gobierno, los sindicatos, de una manera responsable, como creo que se está haciendo. Los dirigentes sindicales se están manejando con muchísima prudencia en una situación de mucha complejidad, en una situación de emergencia económica y social. Este es un problema que estamos atravesando los argentinos y que no tiene que ver solamente con el dólar, tiene que ver
con una gran incertidumbre social y me parece que esto se soluciona con tender un canal de diálogo, que eso es lo que no está sucediendo en forma real por parte del gobierno. Sí hay muchos blef y hay muchas eslogan diciendo que el gobierno está llamando a los gobernadores, que no es verdad que Frigerio se juntó con los ministros de Economía, pero me parece que hace falta una real diálogo, una conversación real, porque estamos a punto de tratar en el Congreso el presupuesto, y al presupuesto no puede ser una decisión unilateral por parte del gobierno nacional, sino que tiene que ser un presupuesto real, donde las metas sean reales y no mentirosas como las que fueron en el 2018. Después contesta Sebastián, dale. Sí, bueno, la decisión de suprimir, de bajar a la mitad los ministerios, tiene varios aristas. La principal es la lógica del ajuste, que es la lógica del neoliberalismo, que es la línea que impulsa este gobierno, el ajuste infinito, el ajuste tras ajuste tras ajuste, la lógica de no hay otra salida, un estado mínimo, de hecho se dijo en la mesa, un estado más chico, un estado que se aleje, que no es más que la destrucción del estado social, en pos del estado neoliberal, del estado policial. Por eso tenemos los índices de represión que tenemos, por eso tenemos los índices de gatillo fácil que tenemos. O sea, es parte de un plan del gobierno de imponer un modelo económico al servicio de los grandes capitales internacionales. Hoy el gobierno busca dar un gesto a los mercados, le habla a los mercados, no le importa lo que le pasa al pueblo, a los trabajadores, está obsesionado. ¿Pero eso es hoy, Nicolás? ¿O en realidad el gobierno siempre le habló a un sector de la sociedad? ¿O eso sucede hoy solo? Yo creo que el gobierno en la campaña presidencial le habló a la sociedad, le mintió a la sociedad, habló de pobreza cero, habló de que no iba a hacer todo lo que después hizo, que no iba a haber ajuste, que no iba a haber devaluación, que la inflación la resolvían fácil. Y cuando el verso se terminó, le empezó a hablar a los mercados, que es para quienes él gobierna realmente. Porque el gobierno de Cambiemos gobierna únicamente para los mercados, si le llamamos a esto un gobierno, porque la verdad que todas las decisiones relevantes de la Argentina se toman en Washington, en la sede o del Fondo Monetario Internacional o de las sedes de los grandes grupos económicos que manejan la economía argentina, y el presidente lo único que parece es un virrey o un gerente de la sucursal argentina del Fondo Monetario Internacional, y eso produce, primero, una degradación importantísima del Estado, pero por sobre todo una degradación de la democracia. Absolutamente. Sebastián, sí. Me parece, Sebastián, que quería decir algo. No hay por qué respetar orden. Hay muchos frentes, pero a ver, el gobierno creo que no le habla a los mercados, les habla a todos. Aumentó en dólares las asignaciones sociales en 2 años un 40%, o sea, hasta 2017, medidas en dólares, ¿sí? O sea, neta de inflación. Si lo medimos en pesos, aumentaron un 30%. Estoy hablando de jubilaciones, asignaciones familiares, ¿sí? Becas por estudio, subsidios laborales, ¿sí? O sea, el gobierno apuntó a los sectores más débiles, ¿sí? Perdón, no te quiero interrumpir, Sí. pero por el decreto ahora del 702 directamente le quitó las asignaciones familiares y las zonas desfavorables, o sea, subió los máximos y los mínimos de los topes. Y eso ocasionó, es una consecuencia directa, es un número, que más de 100.000 chicos se quedan sin asignaciones familiares. O sea, yo te puedo entender el tema del dólar que decís, pero no es la realidad. No, no es la realidad. Yo quiero corregir. Y hasta marzo, hasta marzo la realidad es esa. Sí, En marzo cambió la realidad. Bueno, en marzo pará, tuvimos, a ver, los de datos- marzo hasta acá tuvimos una devaluación del 80%. Hay un dato. Eliminó las zonas Hay un dato. desfavorables, Hay Sebastián, políticas, o sea, este es un La gobierno evaluación, conservador. La evaluación es Pero del digo, 50% aproximadamente, si no es del 80%. Estaba, Eso es una no, apreciación. estaba en 20 pesos. Está Estaba bien. en 20 Estaba en pesos. 20 La pesos. evaluación- A 37 pesos, ¿cuánto es? Es un 40. No, 50% ponele. no es un 50%, es un 90%. 100% El apreciación del tipo de 100% es, a ver, pero voy a lo siguiente, Lo que mira. vale más es el dólar, el Este precio es se un devaluó gobierno, el este es un gobierno con el dólar. Cuando llegó el gobierno estaba a 9,50, lo llevó a 16 y tocó 42 y hoy está a 38. Entonces,
De 9,50 a 38 es una devaluación del 350%. Bueno, esto es un dato objetivo, real. Y del 16... Eso te puede pasar, pero si vos pones como meta 15 no, y pero no es solo eso. A ver, el dólar, yo te vuelvo a repetir, el dólar es una situación muy compleja porque vos tenés alimentos atados a dólar. Digo, ¿por qué el kilo de pan sale 90 pesos? Porque vos tenés los alimentos atados al dólar. A ver, ¿por qué nosotros decimos que este es un gobierno de ricos para ricos? Y además, realmente, en la campaña electoral sí le habló al pueblo diciendo que no iba a haber impuestos a las ganancias, pobreza cero, etcétera, etcétera, y ahora solo le habla a los mercados. Y tiene una política conservadora. Los conservadores también tienen políticas sociales. Es cierto que amplió, cuando llegó, la asignación universal. Pero la amplió como la amplió Margaret Thatcher cuando destruyó los puestos de trabajo en la ola neoliberal en Inglaterra. No querían obreros, querían gente que estuviera debajo de la línea de pobreza y sometida. Porque esto es lo que ocurre. Yo vuelvo a preguntar. Se tomaron medidas para ver si el dólar se ancla a 40 después de venir 20 pesos en el mes de marzo, es decir, 100% de devaluación. La pregunta es, ¿qué vamos a producir en este país? Las pymes no pagan tarifa especial de gas o de luz, es decir, no pueden pagar la tarifa para producir, no hay tarifa de producción. El salario no lo cuidamos, se devaluó entre un 20 y un 23% en apenas 2 años y 8 meses. Se baja el consumo. Bueno, esto trae una baja de consumo, esto trae una baja de recaudación. Las transferencias vía devaluación, vía aumento de tarifa, vía inflación, fueron brutales. Y hay 5 grupos económicos que están ganando nada más. Los grandes exportadores de cereales, los grandes exportadores industriales, que son poquititos, los bancos, las empresas de servicio público y las petroleras. Y para de contar. Y los trabajadores tuvieron un tope en sus paritarias también. O sea, eso hay que marcarlo. Porque si no, nosotros los universitarios tuvimos 8 meses para conseguir el 25% contra el 42% de inflación. Digo, discutir que entre un dólar a 20 pesos y un dólar a 40 pesos es el 40 o el 90%, digo, discutir matemática, de 20 a 38 es el 80, el 90% y llegó a 42. Nadie sabe, de hecho se habla de un dólar a 50 a fin de año, ojalá que no. Lo cierto es que los trabajadores y el pueblo perdieron por goleada ante la inflación y lo que tenemos que discutir acá no es el número de la inflación que está o que no está, sino cómo salimos. Claro, exactamente. Acá tenemos que discutir justamente el corazón de la política de Macri, que es que no hay otra alternativa que ajustar, que no hay otra alternativa que arrodillarse ante el fondo, que no hay otra alternativa que financiar la fuga de capitales, porque esto, a ver, estamos ante uno de los robos más grandes de la historia argentina. Solo de enero a julio se fugaron 20.000 millones de dólares. Estos son datos del Banco Central. Entonces, para colmo, te endeudás con el fondo, haces un ajuste y el dinero va a pagar deuda y al mercado financiero, con lo cual ni un solo dólar va a una ruta, a producción, a ciencia y tecnología, con lo cual lo que tenemos que discutir realmente, y con Cambiemos, con todos, es qué país construimos, porque este país no va más. Este modelo fracasó y hay que discutir cómo salimos. Hay que destruir la gran mentira del neoliberalismo de que no hay salida, porque hay salida. Acá hay que tocarle los intereses a los 500 grandes ganadores, porque ni siquiera este es un gobierno para ricos, que gobierne para los ricos, porque los ricos tampoco se la llevan grupos muy específicos, las exportadores de grano, las grandes mineras, los grandes bancos, los que juegan en la timba financiera. Esos son los petroleros, esos son los grandes ganadores del modelo macrista, y es los que tienen que, a los que el Estado les tiene que hacer poner el esfuerzo y no al pueblo. ¿Qué debería pasar el martes? A ver, reunión con gobernadores, que se le está pasando una pesada carga que tiene que ver con el ajuste, reducción, traslado de subsidios que va a quitar el Estado también, y ahí también hay que sentarse a negociar provincias que son del gobierno, provincias en su mayoría opositoras. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahí? Por eso yo creo que hay que fiscal que ya no se cumplió. Pero claro, que se está pidiendo ya que se modifique, ¿no? Eso comparto, pero a mí me parece que justamente que das en el clavo, porque acá la decisión es política, es decir, desde el minuto 1 el gobierno se autoinfligió un daño importante, que fue de financiar el Estado fiscal, que fue reconocido hasta por el ministro Duhovne. Nosotros, quienes combatimos este gobierno desde el primer momento, a partir, digamos, de la quita de los derechos de exportación al sector agropecuario y a las mineras, sin el reemplazo por otro ingreso, digamos, que compense eso, era
la posibilidad de meterse en un camino de muy difícil retorno y de exponerse a una situación de vulnerabilidad que iba a ser demasiado compleja salir, que es lo que ha ocurrido. Entonces, es una decisión política, no es una decisión económica. La trampa a la que nos quieren hacer llegar muchos es a decirnos que esta es una cuestión de instrumentación de medidas técnicas económicas. Y no es así, es una cuestión de matriz, que como bien compartía con vos, es una cuestión de matriz de modelo económico. Entonces, hoy, los gobernadores, los legisladores, tienen una responsabilidad política fundamental, que es, van a aprobar el presupuesto nacional llevado adelante por un gobierno neoliberal que practica políticas de ajuste y que está a favor de los mercados financieros y no en defensa del trabajo argentino. Bueno, esa es la responsabilidad política de los gobernadores, que obviamente van a estar condicionados por un montón de situaciones que hacen a sus provincias. Sí, claro. Los legisladores nacionales. Ahí tenés una parte de la pregunta. Por eso, eso es un tema, y que la opinión pública y todos los argentinos tienen que poner el foco en quienes van a acompañar este presupuesto, que es un presupuesto de hambre para los argentinos. Absolutamente. Y en segundo lugar... Ya pasó, y por eso. No te interrumpo. Y en segundo lugar, y termino la idea, Gustavo, es que, en primer lugar eso, y a partir de eso se va a empezar a rediseñar el escenario político de propuesta alternativa para el año 2019. Entonces es muy importante el presupuesto nacional, es muy importante poner el ojo en cómo van a votar todos los diputados. A mí me parece, bueno, yo como diputada nacional, me parece que a mi juego me llamaron en este sentido de contestar también y de dar mi opinión y mi intervención. Me parece que igualmente queda mucho para estar hablando de escenarios electorales, porque no la estamos pasando muy bien los argentinos como para estar pensando ya inminentemente en un escenario sin resolver algunas otras cosas que me parece que sí, los que tenemos alguna responsabilidad. Para disipar los fantasmas de quienes dicen yo te lo entiendo, pero no, es una que la gobernabilidad, o sea, la gobernabilidad... Eso hace que vivamos en una ansiedad constante y le transmitamos a la gente todo el tiempo una ansiedad. Este es un gobierno en que hay que frenar las políticas de hambre de los argentinos, hay que frenar las políticas de pérdida del trabajo, hay que frenar las políticas de precarización de la clase media. Y lo bueno es derribar algunos mitos de algunas cosas que se supone que sucedieron o van a suceder esta semana. Es verdad que aparentemente el martes va a haber una reunión con los gobernadores. Ahora, también se dijo, por ejemplo, que Sergio Massa ya tiene programada una reunión que algunos vamos a aprobar o desaprobar el presupuesto. Nosotros como legisladores todavía no nos llegó ningún borrador del presupuesto. Seríamos unos inconscientes y unos imprudentes si dijéramos que lo vamos a votar a favor o que lo vamos a acompañar en contra o a favor, porque todavía nosotros no nos acercaron ningún borrador de ningún presupuesto. Me parece que sí es verdad que hay que derribar esto de que el gobierno dialoga con la oposición, que dialoga con todos los sectores, cuando en realidad sí se habrá sentado con algunos dirigentes, no lo sabemos, pero no en forma institucionalizada. Es todo muy maravilloso si hacemos todo diagnóstico. Acá en esta mesa, salvo, la verdad que te reconozco que vengas acá a recibir, digamos, las críticas. Pero al final hacemos todo un diagnóstico maravilloso de crítica, por supuesto, a este gobierno y después terminamos acompañando medidas que claramente van en contra de los intereses de los argentinos y después, y si no acompañamos, atentamos contra la gobernabilidad. Entonces yo te digo, pensemos claramente a quién vamos a beneficiar, a quién vamos a perjudicar, si aprobamos el presupuesto y sepamos que a partir de ahí tenemos que construir una alternativa de cara a futuro. Este presupuesto, una cosita, perdón. Quería agregar algo también. Sebastián en algún momento, este presupuesto es invotable. Invotable porque los propios legisladores, que ahora se les exige votar un presupuesto, fueron defraudados el año pasado con un presupuesto mentiroso, cerrado, que no hablaba de nada ni del FMI, ni del dólar a 40 mangos, ni de la inflación al 42%, como habla el propio ministro de Economía, con lo cual, este presupuesto así, sin discutir, a libro cerrado que pretende Macri por órdenes de Lagarde, es invotable. Y no pone en peligro la gobernabilidad. Lo que pone en peligro al país es votar un presupuesto de ajuste, esa es la de cuestión. Hambre y de entrega al Fondo Monetario Internacional. La gobernabilidad, las instituciones funcionan. La gobernabilidad la tiene que garantizar el gobierno nacional con sus políticas. A ver, para un chico de primer año de la facultad, digo, yo soy abogado, no soy economista, pero doy clases en ciencias económicas, de derecho en primer año de la facultad. Si vos le decís, mira, voy a devaluar un 60%, que fue la primera medida, voy a quitar las retenciones a las exportaciones, voy a subir las tarifas al 400%,
¿Vos creés que va a haber inflación, que se va a trasladar a los precios? Me van a mirar y me van a decir, pero Manual. obvio, obvio que va a ser así. Y esto es lo que pasó. Y siguió pasando. Hoy llevamos la tarifa casi al 2000% y estamos discutiendo cuánto más la vamos a aumentar. Transporte. Se decidió aumentar el boleto de colectivo agosto, septiembre, octubre, 10% mensual. Pero ¿no sabían que eso impacta en el bolsillo y además genera inflación? Digo, No, sí, es bueno, elemental. Pero es el pedido que hace el gobierno a todos los argentinos de ayudémonos entre todos y compartamos. Pero ¿por qué no pagan las fortunas que se han blanqueado? ¿Por qué no pagan bienes personales? ¿Por qué ahora le reponen una retención en pesos a los grandes exportadores de granos cuando no se la debieron haber sacado? Si vos decís, mirá, el trigo, el maíz, el girasol, dejale el 10%. No, y además se la bajan al 18. Desfinanciaron el Estado. Se la bajan Vamos a al darle la 18 de palabra. precio. Pero Se claro, adelantan la... desfinanciaron el Estado. ¿Sabés quién puso? Pero ¿sabés quién puso la diferencia en lo que va del gobierno? Los trabajadores con su bolsillo. Le sacaron 100.000 millones de pesos a los jubilados en el mes de noviembre. Ahí fue el principio del fin de la economía de este país. Entonces, creo que es un acto de responsabilidad política no aprobar el presupuesto tal cual se cree que viene. A ver, y ya lo dijeron varios de tu bancada que no lo iban a aprobar en esas condiciones. Arroyo. Está bien, Arroyo, en no. esas Arroyo, condiciones, Felipe sí, Solá, está bien, pero no Facundo lo vieron Moyano. al presupuesto. Nosotros todavía no lo vimos al presupuesto. Nadie lo vio, no llegó al Congreso. No, pero es digo, para derribar ese mito de que ya nosotros No, tenemos el que tiene acceso. enemigo, no. pero lo que digo es, después cada uno frente a la sociedad se tiene que hacer responsable de qué vota y qué no vota. Ahí quiero volver después, pero Seba, sí. De vuelta. Toma aire. Ahí va. Los sectores más vulnerables, sí, fueron apuntalados, tanto en los presupuestos anteriores como en esta crisis que estamos pasando, sí. Por ejemplo, asignación universal por hijo van a ser 11.000 millones más de pesos hasta fin de año, sí. Van a haber 1.000 millones más para comedores y merenderos. Son ejemplos. Y después el tema de quién paga o quién deja de pagar los subsidios. Hay una recaudación, ¿sí? Hay unos impuestos y eso tenés que asignarlo a todos. O sea, vos no podés ir financiando déficit porque llegamos a este problema. ¿Sí? En algún momento tenés que cortar y decir, basta, hasta acá. Si vos no podés pagar el pago mínimo de la tarjeta para siempre. Sí, porque estás en El una... tema, pero Sí, para hablar y de no los- al mismo pero tiempo. para hablar La decisión de sacarle los impuestos a las grandes exportaciones, por ejemplo, las retenciones de la minera, fue una decisión política del No, gobierno. ahora no me quiero poner muy técnico. No, no, ¿sí? no, pero fue una decisión para- política del pero no, gobierno. algo no técnico. Organicémonos, Claro. pido gancho. Sí, Organicémonos. solamente contestar una Sí, pero cosa. pará, Seba, yo Sí. lo que para poder ordenar la respuesta, porque además tenés un montonazo de cosas para decir. Desde el gobierno, no estoy hablando ni del presidente, estoy hablando del gobierno, de Sí. Cambiemos, de la coalición Cambiemos. ¿Sostienen, ustedes creen, ven que hay más pobreza, que el laburante está pagando los ajustes, que las tarifas fueron llevadas a un lugar gigantesco y que hay muchísima gente que no la puede pagar? Sí, se ve. Se ve. Se ve. Y Vos que hay un lo que sector caminás- chiquito. El tema es este, o sea, de vuelta, vos no podés subsidiarlo para siempre, porque alguien lo está pagando, ¿sí? Pero O sea, esto, ¿no te parece como que está medio desmadrado? A ver, esta evaluación lo que va a traer ahora es, yo no sé si un veranito como llaman algunos, ¿sí? Pero va a fomentar el consumo interno, por ejemplo. Sí, Pero va a están bajar... previendo pero- una sí, baja de la perdón, pero- economía. Pero pará, ¿Cómo? Ahora pero va a hay aumentar una- el consumo, ¿Cómo? la va a fomentar. A ¿sí? 90 pero- pesos el kilo de pan, ¿cómo hace para Por ejemplo, aumentar el yo consumo? participo de- Beneficiará a algunos exportadores, cosa que está bien. Déjenlo redondear la idea y Va a después le contesto. beneficiar exportadores por un lado, sí, obviamente, mientras mayor es el tipo de cambio, mayor es la ganancia por la exportación, sí. Y también va a beneficiar el consumo interno. A ver, van a venir divisas por turismo, la gente ya no va a salir afuera y va a sacar divisas del país, sí, va a consumir internamente, sí. Algo que se está dejando la mucho gente de... no se ve a ningún lado. Y la Nosotros pregunta no vamos a ir a es, ¿qué ningún pasa lado. con ¿Por qué los decís que no 12 la van a millones de fomentar? trabajadores que trabajan en este país Pero y que se van a han ver perdido 20% del salario vía devaluación y tarifas? La pregunta es, Tarifas te lo- ¿por te qué lo siguen compro. abiertas las importaciones de manera indiscriminada
Y la industria del calzado, la industria del cuero, la industria textil está en crisis. Con ese tipo de cambio van a bajar. Pero, a ver, perdón, pero eso es esperar a que el viento cambie, sople de un lado y sople del otro. Gustavo, pero acá cambia la balanza comercial. La tarifa. Sebastián, ¿Cómo no tenemos disculpa. una tarifa diferencial para la producción? Hay datos muy concretos, digo. Yo particularmente milito en un colectivo que conformamos, se llama En Marcha, en donde hay organizaciones sociales, la Corriente Clásica y Combativa, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, está en el marco de un plan de lucha nacional por la destrucción del valor de los planes, la situación de hambre. En los comedores explotaron la presencia de los chicos en los comedores, ya no se da abasto en los comedores de ninguna organización social. Los clubes de barrio no pueden más con las tarifas, los laburantes no llegan a fin de mes. La verdad que decir que la devaluación, llevar el dólar a 40 mangos, aumentar las tarifas, hacer este plan de ajuste, lo que trae es mayor progreso, mayor capacidad de apertura del mercado interno, además va en contra de lo que dice Duhovne y Macri, que hablan de un ajuste brutal, de una recesión del 2,4%, claro. de los datos del Ministerio de Trabajo que se perdieron 102.000 trabajos en blanco en el sector industrial. La caída del PBI. Caída del PBI, Casi caída de la actividad en el último mes del desempleo. 5,7%. Hoy es el titular del diario La Nación, un diario conservador, Sí. un diario de derecha histórico. La tapa del diario es que en todo caso no va a subir tanto la inflación vía que se ha planchado, que la que se recesión va a enfría ser la economía. brutal. Ahora quiero, Pero no que se enfría, porque las quiero volver a recesiones un no llegas tema al de la día 20. responsabilidad política. Sí, decime. No, quería dar un detalle nada más. Ayer, casualmente, estuvimos en un encuentro nacional de la Pastoral Social en Tanti, en la provincia de Córdoba, con un grupo de obispos muy importantes y dirigentes políticos de distintas fuerzas. Y ahí lo que se trató fue claramente la situación social que están viviendo y el acompañamiento que tienen que tener las iglesias, independientemente, digamos, de los credos Sí, que cada uno creo. profese, o sea, Sí, las sí, sí, iglesias claro. en su dimensión total, para acompañar este proceso de crisis social, de deterioro de las condiciones elementales que son la alimentación y la nutrición de los chicos, de los bebés, de los chicos que tienen que ir a la escuela sin prácticamente nada en el estómago. Digamos, las condiciones son realmente alarmantes. Y Pero esto me parece que 5% tenemos que el tomar consumo de conciencia. alimentos. Ahí quiero ir. A ver, ¿hay conciencia en la oposición? Porque a mí yo tengo muy fresco todavía lo que fue la reforma previsional, la reacción de la gente cuando se le quitó poder adquisitivo a los jubilados que hasta hoy no recuperaron. Una transferencia enorme de dinero. Brutal. ¿No? Pero Y no ahí van a se recuperar. votó, Por eso te digo. y la oposición acompañó. ¿Hay conciencia hoy en día por parte de la oposición y un presupuesto que se viene, que tiene un ajuste que realmente es salvaje y feroz, de las consecuencias de esta responsabilidad a la cual hacía El referencia? Frente Renovador no ¿Entiende? acompañó Nosotros somos conscientes. Bueno, pero se lo de votó. la reforma previsional. Pero se Bueno, votó. pero no O sea, digan la hubo oposición. sectores de la No, pero oposición bueno, que- la Hay responsabilidad- sectores que sí, hay sectores de la oposición que votaron la reforma Exacto. previsional y hay sectores que no. Tenemos plena conciencia, digo, la oposición tiene que jugar a oposición, Claro. no a facilitarle un programa de destrucción de empleo al gobierno. En todo caso, la legitimidad del gobierno es haber ganado una elección y la oposición haber perdido, y la responsabilidad política de la oposición es oponerse. Nosotros vamos a hacer reducción de daños y plantear alternativas. Totalmente. Por eso la pelea va a estar Bueno. en el Congreso y también va a estar en la calle. Yo el otro día le decía, cuando hacíamos el paro docente, no le decía a un alumno, digo, ¿qué pasa si yo te tironeo la mochila? Entonces me miró extrañado y me dice, bueno, me voy a defender. Bueno, fíjate vos, contra 42% de inflación me están ofreciendo 15% de aumento en 4 cuotas. ¿Cómo no voy a defender mi mochila, que es el salario que tengo adentro? Voy a salir a la calle. Hay mucha Digo, conciencia en la esto oposición de metelo en esta todos los situación. niveles. Tiene que ser implacable el rol de la Sí, oposición. Sebastián. Es eso lo que sí. dije desde el primer momento. La responsabilidad política frente a la sociedad es muy, muy importante. Nosotros tenemos que saber que hay dos modelos y dos matrices. No hay, acá no hay partidos políticos. Es decir, la oposición es un colectivo que tiene que trascender los nombres de las fuerzas políticas. Hay dos modelos. Una matriz vinculada al sector financiero, a la fuga, al enriquecimiento de pocos, a la concentración de la riqueza, a la precarización de la fuente de trabajo, al aumento de la pobreza, y otra matriz, que es una matriz de desarrollo, que incluye jerarquizar al Estado, que incluye acompañar a los que menos tienen, que incluye promover la ciencia y la tecnología y fundamentalmente defender el trabajo argentino. Eso tiene que ser los dos grandes bloques
que disputen en el escenario del Congreso Nacional el presupuesto. Eso es lo que tenemos que Está entender bien. y ese Vos, tiene que vos ser lo el camino mencionás del futuro. muy genéricamente, pero también No es dentro de la genéricamente. oposición, o sea, sí, lo Pero hoy decís con cambió, ejes tenemos que tomar generales, conciencia, pero la oposición Carla, no es porque- todo lo mismo. La No, pero oposición no es llegamos todo hasta lo este mismo. momento Pero- porque porque algunos si no perdemos hicieron- identidad. hicieron la Pero, vista gorda. Carla. Mira, ir a Davos a recibir el bautismo con agua bendita del sector financiero internacional es una agachada al pueblo argentino. Y entonces, a partir Está de ese bien, es momento tu nosotros opinión. tenemos que saber. Sí. Ir a Davos, digo, porque para mí, digamos, desde mi concepción política, nosotros somos anti-Davos. Bueno, ir a Davos me parece que... No, está es el- bien. Vos lo es el dijiste desde el principio, dijiste que desde el día 1, porque tenés esa concepción de que no vas a acompañar absolutamente nada, Pero porque ni es un siquiera tema de matriz. está Sabemos bien, el está modelo. bien, Es un tema de matriz, pero es un no es tema de oposición matriz, por Carla. oposición No, no es mínima, oposición. Sí, Es sí, tener las sí. ideas Es claras, un tema, Carla. es un tema de Sí. modelo. Es tener Me las parece ideas claras. que hay tiene que ser cosas- responsable, prudente. Por supuesto, No pero estamos en defender momentos de la responsabilidad es que los de chicos argentinos no, enfrentamientos. pero la A ver, responsabilidad es que los Carla, chicos argentinos mira, no se mueran de hambre. No, supuesto, no estamos en por supuesto. condiciones, y esto es cierto, de Por prender supuesto. ningún fósforo, porque es como que el otro día me lo decía un diputado, estamos fumando todos adentro de un polvorín, en cualquier momento vuela por el aire. Sobre todo la muy gente bien. que más está Perfecto. necesitada. ¿Cuál es la responsabilidad de la oposición? ¿Votar un presupuesto que le va a tirar nafta al fuego? No. Ese no es el rol. Entonces, una cosa es poder acompañar alguna medida si en algún momento parece bien. Otra muy distinta es el modelo en sí. El modelo se sabía dónde terminaba. Compartimos absolutamente. Se sabía dónde... Digo, Sí, Sebastián, si- ¿ustedes ya veían esto? No, evidentemente que no. Bueno, porque Eh, piensan lo contrario, digo, con todo a ver, respeto. nadie digo. podía imaginar que... Porque la política implementada está, o sea, eso A ver, no nadie lo podía quiero imaginar que ¿no? la Fed iba a subir las tasas de interés, ¿sí? Ah. Llevándose dólares del resto del mundo, no solamente de Argentina, ¿sí? Nadie podía imaginar que Estados Unidos iba a bajar los impuestos, ¿sí? Lo que lleva inversiones del resto del mundo a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, todo eso no se previó, ¿sí? Entonces, cuando dicen que el presupuesto era mentiroso, no, el presupuesto tenía una inflación razonable que se disparó gracias a estos condimentos internacionales, ¿sí? Y la inflación hasta ahora acumulada, hasta agosto más o menos, es del 25%, que es las paritarias que cerraron con universitarios. 42 es una previsión que hizo el gobierno de máxima hasta fin de año. No sabemos Sí, si será 42, porque de 38, a ver, 40... pero punta a punta está en el 35. Pero Punta a punta que del año pasado, de claro. 12 meses. Una Pero mala este exposición. Exposición argentina 8 a la meses, este crisis. año es 25 nada más. Sí, pero faltan 4 Está bien, todavía. perfecto. Faltan Pero 4 a un ritmo cuando de cerró con universitarios, 4%. dijo 25 hasta todo el año, no, les dijo 25 y abrimos paritarias de vueltas. Noviembre y Hay algunos que diciembre. no se han abierto, Noviembre y diciembre. abierto. ¿Sabes qué? Pero les dijo que es tuvimos que 25 meter todo el año. tuvimos que meter 200.000 personas en la calle porque hasta el viernes anterior ofrecían el 15 en 4 cuotas. Entonces, el gobierno pretendía que el ajuste brutal a la timba financiera y a todo lo que pasó lo pague el sector público y lo paguen los trabajadores. Pero acá hay bueno, algo- Está bien, pero esta es una lograron acá hay algo 25, muy Felipe. cierto. pero O sea, esto es una y cuestión la de inflación puja caía- distributiva. Acá hay algo muy- Tuvieron que volver, perdón, ya terminé. Sí, Tuvieron perdón, que volver perdón. a poner las retenciones. Bueno, decidieron sacar las retenciones y decidieron sacarlas. Vuelvo a preguntar. El viento cambió y entonces ahora, por efecto de la devaluación, se importa menos. ¿Cuál es la política? Yo escuché al presidente Macri y escuché al ministro Frigerio, que es el ministro más político de todos, porque Duhovne le volvió a hablar a los mercados. Las dos medidas que han tomado es sistema financiero y para los que están debajo de la línea de pobreza para que no explote todo. La pregunta es, ¿a dónde va este país? ¿Qué vamos a producir? ¿A quién le vamos a vender? ¿Cómo vamos a cuidar la industria? ¿Cómo vamos a desarrollar? ¿Y cómo vamos a cuidar el empleo? El gobierno no tiene ninguna respuesta para Sí esto. tiene porque respuesta. no está en su Sí plan. tiene respuesta. Sí Su la tiene. respuesta es que no haya producción país nacional. inviable. Claro. A Su una respuesta es reprimarización de la abrir, economía, vamos. abrir la economía, volver al primer centenario, Claro. exportaciones Yo creo que no primarias tiene sin respuesta. retenciones, explotación de recursos naturales hidrocarburíferos, mineros a cargo de empresas transnacionales y que a la Argentina no le quede un mango, porque la exposición del país a los hechos internacionales son derivados de la propia política económica nacional, porque si Absolutamente. ustedes ven la situación de Bolivia, Perú, Ecuador, Chile, cualquier país de la región, no sufrió los cimbronazos que sufrió la economía argentina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Bolivia, que hay una inflación de menos del 3%, el Estado se queda con el 52% de los recursos mineros porque hay una que cuestión explotan en Déjame que te común haga un con paréntesis. privados. Con lo Y cual, la acompañante. discusión, perdón, ya Sí. te dejo, Guillermo, la discusión es cuál es el rol del Estado, qué Claro. país querés.
¿Qué país querés? ¿Querés un país que domine sus recursos naturales? Claro. Que domine su economía. ¿Querés democratizar la economía o la querés privatizar por completo y quedar a cargo de los intereses del mercado? La clave está ahí, es la administración de recursos estratégicos del Estado. Por eso digo que es una cuestión, una mirada de modelo. Los recursos estratégicos del Estado, que son justamente los recursos hidrocarburíferos, el agua, la tierra, digamos, las tiene que administrar el Estado, porque es la administración de lo que se denomina bienes comunes, que llama el Papa Francisco bienes comunes, y que todos defendemos, quienes sostenemos esta idea, defendemos esto. Y no el sector de los privados, que van hacia la expoliación y no hacia la explotación sustentable de esos recursos naturales. Y por otro lado, el Estado, además de tener esas funciones estratégicas, tiene funciones necesarias y fundamentales. Y esas funciones necesarias y fundamentales son la salud y la educación, y este gobierno las está atacando al corazón. Justamente frente a la precarización de los trabajadores de la educación por un lado y frente al atentado a la salud, cuando la salud se la degradó de ministerio para llevarla a la secretaría. O sea, menos salud, ¿saben qué es? Menos salud es más muertos, que es lo que el Estado tiene que proteger. Entonces, tenemos que tomar conciencia frente a la situación grave en la que estamos. Por eso digo que la responsabilidad es política, no es una responsabilidad de un plan económico, es de matriz política, es de qué país queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Tenemos un minutito solamente y me gustaría dárselo a Sebastián, si me permiten, para que pueda hacer un cierre de todo esto que se estaban hablando y sobre todo además también sobre lo que hablaban tanto de la diputada como distintos dirigentes de lo que va a suceder con el presupuesto. Bueno, el gobierno está cerrando con los gobernadores el presupuesto para tener una votación rápida. No creo que, de vuelta, juntando los ministerios se desfinancie la salud. El presupuesto de salud lo aprobarán los diputados con los incrementos que correspondan, así que no tiene nada que ver si es ministerio o secretaría. Y no hay un ajuste brutal, ¿sí? Si miran dónde se van a hacer las reducciones, va a ser en capital, ¿sí? El campo es el que va a pagar parte de esto, ¿sí? Con 280.000 millones de pesos más de impuestos, de retenciones, que es quien nos ha salvado siempre. Y nada, yo creo que a partir del segundo trimestre de 2019 las cosas van a empezar a cambiar. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Y ahora sí, felices vacaciones. Ay, sí. Nos vemos en 15 días con ustedes en Minuto a Minuto. Igual ahora me quedo en un ratito. Claro, en un ratito. El último de la semana a las 22:30. En Minuto a Minuto, felices vacaciones. Claro, me había olvidado, porque ella no para. Arranca claro, yo sigo. Soy rotativa. Nos vemos la semana que viene. Chao.